Mis amados, muy buen día. Por favor, tomen su lugar. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos un saludo muy especial a las personas que en esta hora se conectan a través del internet. Que Dios les bendiga también allá en sus lugares. Que la bendición del Dios Todopoderoso hoy nos abrigue, nos cobije y que podamos tener un tiempo maravilloso. Hoy estamos terminando esta serie que titulamos La historia de nuestra salvación. Esta fue una semana de mucha reflexión para las personas que tuvieron la oportunidad de acompañarnos, donde pudimos analizar. Fue una semana de muchas controversias, de muchas cosas que se dieron durante el trayecto de lo que Jesús pasó esa última semana, las últimas horas de Jesús. Jesús ha muerto, ha quedado crucificado. Trajimos aquí algunos elementos para dar una pequeña indicación, un pequeño acercamiento de lo que Cristo pasó por nosotros. Pero no se quedó en la tumba, amados. Tenemos la bendición grande de haber tenido un Dios que es diferente a todos los dioses que existen en la tierra. La resurrección de Cristo es una realidad. Si no fuera una realidad, seríamos los más miserables por estar siguiendo a un Dios que finalmente vino a esta tierra, murió y ya, terminó. Pasó sin pena ni gloria. Si nosotros no creyésemos en la resurrección, seríamos los más dignos de conmiseración. Los pobrecitos que están siguiendo un Dios que sí, que fue buena gente, Jesús, que pasó, hizo muchas cosas en esta tierra, pero que al final murió. Yo quiero decirles, amados, que nosotros tenemos un Dios que es completamente diferente a todos los dioses que han pasado por esta tierra. Todos los grandes hombres espirituales, líderes y lo demás. Es el único de todos los líderes espirituales, de todos los dioses, de todas las personas que la gente ha seguido, el único que se hacen peregrinaciones, se hacen procesiones a Israel para visitar una tumba. Y lo paradójico es que van a visitar una tumba, pero esa tumba que encuentran allá es una tumba que está ¿cómo? Que está vacía. Porque Jesucristo resucitó. ¿De acuerdo? Entonces pagan una cantidad para ir a ver la tumba. Encuentran allá nada. Porque esa tumba quedó vacía. Porque Jesucristo murió, pero así como lo prometió, al tercer día ¿qué? Resucitó. Abraham, un gran hombre de Dios, líder del judaísmo. Pero Abraham murió hace más o menos unos 1900 años aproximadamente, antes de Cristo. Y allá, donde sepultaron a Abraham, encontrarán los restos de Abraham, aunque fue un gran líder, aunque creó una religión llamada el judaísmo. Cuando vemos a Mahoma, que fue un gran líder también, ahí donde sepultaron a Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma. Gandhi, un gran hombre que pasó por esta tierra, un gran líder también espiritual, un gran líder religioso. Pero donde murió Gandhi, a donde enterraron a Gandhi, los restos de Gandhi, van a buscar en esa tumba y encuentran los restos de Gandhi. Repito, somos los únicos que nos podemos preciar de saber que Cristo murió, pero que resucitó y que en esa tumba no encuentran absolutamente nada. Esa es la base del cristianismo, escúcheme. Si nosotros no hubiésemos contado con la resurrección de Cristo Jesús, seríamos igual que cualquier religión. Yo os he dicho muchas veces, el cristianismo no es ninguna religión. Tú no sigues una religión. Jesús no vino a competir con ningún líder religioso. Él no es un líder religioso más. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida, es una forma de vivir de acuerdo a como Cristo enseñó. Él no vino a competir con nadie. La gente, hace mucho tiempo, estuve mirando la historia, que los mayores enemigos de Jesús, los acérrimos enemigos de Jesús, están dentro de la iglesia. No están afuera. No son los demonios, no son los ateos. Los mayores enemigos de Jesús están dentro de la misma iglesia. Religiones como los testigos de Jehová no creen, por ejemplo, en la resurrección de Jesús. No creen ni siquiera que Jesús sea Dios. Y hablan y entregan tratados en estas épocas. Y van de puerta en puerta hablando, haciéndose creer muy espirituales, pero no han creído en Jesús. No creen en la resurrección de Jesús. Llenos de engaños, llenos de una cantidad de cosas.
La religión tradicional se aprovecha de este tipo de semanas para lucrarse, para hacer sus espectáculos, su show, para llenarse de dinero. Pero el cristianismo no es eso. Jesús no vino a eso. Jesús vino a cambiar vidas, a transformar vidas. Y es lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ahí los acérrimos enemigos, cuando Jesús es colocado en la tumba, ustedes recuerdan, van las personas de autoridad, los sacerdotes, están todo lo que es el séquito de soldados y lo demás. Dicen, bueno, aquí tenemos que hacer algo, porque Jesús murió y está en esa tumba, pero no podemos nosotros darnos el lujo que quizás venga y abran esa tumba y se lleven al cuerpo y se dé lo que él había dicho que iba a resucitar. No va y sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo. Entonces mandan una cuadrilla de soldados y mandan colocarle una piedra, ustedes recordarán, que tienen que cargarla entre todos los soldados y colocarla ya en la tumba de Jesús. Pero quiero decirles que absolutamente nada ni nadie puede frenar a Jesús. No hay absolutamente un poder humano que pueda frenar el propósito de Dios en esta tierra, ni en Jesús ni en tu vida. Pueden levantarse muchas cosas contra ti. Pueden oponerse en contra ti, puede estar todo el mundo en contra, pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de alguien, Dios lo hace una realidad. Entendíamos durante esta semana que todo lo que pasó con Jesús, más que haberse una maquinación humana, era un plan perfecto que Dios tenía. Porque no había absolutamente nadie que pudiera venir a morir por nuestros pecados. Y Él se tiene que hacer, el mismo Dios se hace hombre, se hace carne, el verbo se hace carne y viene a esta tierra para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Razón por la cual cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, tú no te puedes medir, tú no te puedes colocar a la medida de cualquier otra persona. Tú eres una persona, si es que realmente has entregado tu vida a Jesús, eres una persona que tienes un Dios que es grande y poderoso por encima de cualquiera de los dioses que estén en esta tierra. Y eso marca la diferencia, porque ese Jesús que resucitó de los muertos ahora, de una forma misteriosa, que no logramos entender eso, nuestra mente no puede captar eso. El Dios grande, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, decide voluntariamente venir a morar en el corazón de cada uno de nosotros. Y tú ahora tienes ese Jesús, tienes ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ahora lo tienes en tu vida. Por esa razón yo debo creer que si tengo un Dios que es grande y poderoso, que ni siquiera la tumba lo pudo frenar a Él y ahora Él está en mí, entonces ¿quién nos podría frenar? Por eso es que el Señor dejó ese pasaje que dice que mayor es el que está ¿qué? En nosotros que el que está en el mundo. Por eso Él dice que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza, amados. Por eso no podemos nosotros ser una iglesia endeble, raquítica, una iglesia perdedora, una iglesia llena de misticismos y que le pone una cantidad de cargas. Somos una iglesia libre porque Cristo vino a darnos esa libertad, porque lo conocimos a Él. Y dice la palabra que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará ¿qué? Libres. Por eso tú como cristiano no puedes estar asustado ni amedrentado porque te vas a morir. Ay, es que estoy enfermo, quizás me muera. ¿Qué te asusta? ¿Acaso no sabes que para nosotros el morir es ¿qué? Ganancia. Va a ir mucho mejor, amados, téngalo por seguro, que nos va a ir mucho mejor allá en el lugar, en la morada que Dios tiene preparado para sus hijos, que esta tierra, aunque muchos estén apegados a esta tierra, pero nos va a ir mucho mejor allá. Y este tipo de cosas yo debo entenderlas, tú tienes que entenderlas. No somos una iglesia perdedora, porque nuestro líder, nuestro Dios no fue perdedor. Somos una iglesia de avanzada, una iglesia que crece, una iglesia que no calla el mensaje. Los demás están dándose golpes de pecho, los demás están llenos de sus pecados, de su maldad, pero tenemos un Cristo que vino y que estos clavos que trajimos estos días era un pequeño como concientizar de nosotros, de saber que Él fue traspasado para que nosotros pudiéramos ser libres, para que no hubiese ninguna atadura en nuestra vida. Vino y llevó todo esto el Señor sobre el madero para llevarse todas las maldiciones, para que ustedes y yo nos podamos preciar y podamos gozar de que somos una iglesia libre de maldiciones, porque Cristo se hizo maldito en un madero para llevar todas nuestras maldiciones. Por esta razón y muchas más, tú no tienes que tener una carga y decir, ¿y yo qué voy a hacer? Es que estoy de mala suerte, es que me hicieron esto. Mire la brujería, la hechicería, absolutamente nada de lo que las maquinaciones diabólicas quieren hacer contra sus hijos lo pueden lograr, porque con Cristo somos más que victoriosos. Entonces, ¿qué te asusta? ¿Qué te amedrenta? ¿Qué te acompleja? ¿Por qué no avanzamos si tenemos un Dios grande que está con nosotros?
un Dios que nos respalda, un Dios que no nos va a dejar, un Dios que está ahí en todo momento, un Dios que Jesús tenía el temor. Es que el miedo más grande, que lo vimos el día jueves en Getsemaní, era que la presencia de Dios no estuviera con él, que la mirada de Dios, que el rostro de Dios se voltease. Ahora ya pasó Jesús por ese infierno, 3 horas de infierno que lo vimos el viernes, 3 horas de infierno, un infierno literal, la copa de la ira de Dios derramada sobre Jesús, para que ustedes y yo no tuviésemos que pasar por el infierno, porque el que está en Cristo Jesús no pasa por el infierno, si es que ha creído en Cristo Jesús. Pero escúcheme en esto: hay de aquel que aún sentado acá o escuchando el mensaje no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Estás en un gran problema, porque es la ira de Dios derramada sobre Jesús para pagar el precio por ti, o tener que asumir la ira de Dios sobre ti. Y tenlo por seguro que no te va a ir nada bien. Lo que más en Getsemaní, lo que más temía Jesús era estar apartado de Dios. Lo que la gente más debe temer es que esté apartada de Dios. ¿Cómo está tu vida? Vamos a estudiar la escritura hoy para ver qué sucedió, qué tan cierto es, y por eso vamos a hablar hoy del tema la resurrección, la piedra angular del cristianismo. Es la base fundamental. Es lo que nos tiene que llenar de fe, de esperanza y de confianza. Por eso aquellos hombres pudieron ver a Jesús resucitado. Nosotros no lo hemos visto resucitado. ¿Alguien lo ha visto? Yo no lo he visto a Jesús, pero tengo una fe, una confianza absoluta, una certeza de que lo que está escrito en la palabra es verdad. Con razón, ahora uno entiende, con razón aquellos hombres que caminaron con Jesús, que andaban con él, que no solamente que lo vieron en el ministerio haciendo milagros, sino que también lo vieron resucitar, tuvieron tanta confianza, tanta seguridad como la debemos tener nosotros, que no les importó dar su vida por ello, que no les importó que los mataran, que los aserraran, no les importó morir de la forma que fuese, no importa, porque nosotros queremos estar es con Cristo. Y si tenemos que morir por Cristo, qué bendición. Si tenemos que pagar el precio por Cristo, qué bendición. Y encontramos los 12 discípulos, las personas de confianza, las personas que más estuvieron con Jesús, las personas que lo vieron a él. Ellos no se echaron para atrás. Nosotros sabemos todo lo que pasó después de la crucifixión de Jesús, durante la crucifixión de Jesús y lo demás. Estaban asustados, quedaron amedrentados, pero luego ven a Jesús resucitado y eso les da una fuerza tremenda, amados. Es la seguridad más grande. Después de que Jesús muere, ellos se asustan y van y se arrinconan, porque así como mataron al maestro, nos van a matar a nosotros. Pero luego viene Jesús resucitado, que lo vamos a estudiar, y toman fuerza, toman valor, y eso nos tiene que llenar a nosotros también de fe, amados. Tenemos un Dios que está vivo. ¿Cuántos saben que Dios está vivo? Somos muy dados para decir amén, somos muy ligeros para decir amén, pero en los momentos más cruciales de nuestra vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, actuamos como si no creyésemos que Dios está vivo y que Dios está con nosotros. Vivimos, hablamos y actuamos como la gente que no cree en Cristo. Y aquí tiene que marcar una diferencia al pueblo de Dios. Si nosotros verdaderamente creemos en Él, entonces debemos estar tranquilos y confiados y seguros que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué asustarnos? ¿Por qué amedrentarnos? Si Él está con nosotros, Él lo prometió, dijo que estaría con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin, amados. Él está con nosotros. Él es más real que la persona que tienes a tu lado. Él es más real que lo que me están viendo hoy. Él es más real que yo verlos a ustedes. Así como los veo, yo también creo que Dios es real, que Jesús es real. Por eso los discípulos murieron de una forma tremenda, trágica, pero no les importó. Por ejemplo, Felipe murió crucificado y no tuvo ningún problema. Crucifíqueme. Ya entendemos a esta altura lo que significaba la crucifixión, para quién era la crucifixión, pero no le importó morir de esa manera. Encontramos un discípulo llamado Mateo que murió traspasado. Una espada lo traspasó y no le importaba. Mátenme si quieren, pero yo no voy a negar a Cristo. Pero para mí Cristo es lo más importante. Pueden hacerme lo que quiera, pero el primer lugar en mi vida se llama Cristo. Es fácil decir amén una vez más,
Pero realmente será que el primer lugar en nuestra vida es Cristo, que si mañana nos amenazaran de que nos van a matar por ser cristianos, ¿cuántos estaríamos dispuestos a decir, mátenme, hagan lo que quieran conmigo, pero yo nunca voy a declinar, yo nunca voy a negar a Jesús? ¿No será que más de uno dirá, no, que me van a matar? Pues está bien, pues no vuelvo a la iglesia. Está bien, pues niego a Jesús. Pues está bien, no vuelvo a leer la Biblia. Viene una persecución muy pronto. Y ahí se va a saber verdaderamente de qué estamos hechos. Encontramos a un discípulo llamado Santiago, que murió apedreado. Y cuando estaba ya agonizando, le partieron su cabeza en dos. Un viejito de 99 años. Pero máteme, pártame la cabeza si quieren. Pues yo no voy a negar a Jesús. Personas que estaban completamente decididas. Matías, que fue el discípulo que reemplazó a Judas. Matías muere de una forma trágica también, apedreado. Y en la agonía, entonces ¿qué hacen? Le cortan la cabeza. Que córteme la cabeza, no pasa nada. No pasa nada. Pero si usted no niega a Jesús, le quitamos la cabeza. Quíteme la cabeza. ¿Estaríamos dispuestos? ¿Y por qué lo hacían? ¿Por qué? Porque tenían la convicción de que su Dios, de que Jesús era real. Y que la vida en esta tierra es pasajera, ¿o no? ¿No se han dado cuenta? ¿Cuántas personas queridas pasaron por esta tierra que pensamos que todavía iba a durar muchos años y ya no están con nosotros? Es muy pasajera. ¿Qué tan aferrados, qué tan seguros, qué tan entregados estamos nosotros a Cristo Jesús? Andrés, el hermano de Pedro, murió, dice las crónicas, que murió también crucificado. Marcos dice que literalmente lo partieron en pedacitos, completamente descuartizado. Ahora yo pregunto, ¿será que la gente moría por morir? No, moría por una causa. Morían por la causa de Cristo. Pedro crucificado, usted sabe. Pero dice, no, si me van a crucificar, crucifíqueme. Pero yo no soy digno de morir como mi maestro. Si me van a crucificar, crucifíqueme al revés. Yo no puedo estar al nivel de Jesús. Máteme. Usted sabe que el único que murió de anciano, de viejito, fue Juan. El resto todos murieron de una forma tremenda. Bartolomé, flagelado, golpeado hasta donde no más, hasta que lo mataron, dándole golpes. Pero ahí estuvieron. Pregúntate, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a morir de una manera trágica? ¿Hasta dónde está la convicción de ser verdaderos cristianos, Cristos pequeños? Que el título, la verdad, nos queda grande a muchos. O sea, nos decimos cristianos, pero la verdad todavía diferimos mucho, distamos mucho de ser como Cristo. Todavía hay cosas en nosotros que necesitan morir, que necesitamos crucificar. Que así como Cristo fue crucificado, también deberíamos de crucificar tantas cosas en nuestra vida. Nuestro temperamento, nuestro carácter, ese mal genio, pecados ocultos, tantas cosas que debiéramos tomar la decisión de crucificar y morir, como dijo el apóstol Pablo, juntamente con Cristo. Morir para que Cristo viva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a encontrar cosas que son muy, muy hermosas. Cosas donde la Biblia ratifica que Jesús murió, pero que resucitó. Pero que siempre, en este tiempo también hay muchos detractores. Hay muchas personas, mire, yo me pregunto, ¿por qué la gente no habla en contra de Mahoma? ¿Por qué no hacen documentales Discovery Channel? ¿Por qué no hace documentales contra estas personas? ¿Por qué sí con Cristo? ¿Por qué se levantan siempre personas a hablar mal de Jesús, de su humanidad, de su santidad, de lo que Él hizo en esta tierra? ¿Por qué tantos perseguidores de Jesús? ¿Por qué tanta gente está tan, digamos que enfocada en dañar el nombre de Cristo Jesús? Como no pudieron callar a Jesús, entonces querían callar a sus discípulos. Hoy en día se levantan una cantidad de sectas, de religiones, miles de religiones, desviando a la gente que pongan la atención en tantas cosas menos en Cristo Jesús. Yo felicito a aquellos que, a pesar de ser tentados para buscar muchas maneras de crecer espiritualmente, deciden buscar sana doctrina, de buscar a Cristo, de buscar a la persona de Jesús. Porque son muchas personas que se reúnen, pero que realmente no buscan a Cristo. Están detrás de sus cosas materiales, están detrás de sus milagros, están detrás de muchas cosas,
y se dicen que son cristianos, pero niegan la divinidad de Jesús, pero niegan el obedecerle a Jesús, el caminar como Cristo dijo que teníamos que caminar. Vamos a la escritura, por favor, capítulo 4 de Colosenses. Y aquí quiero que veamos algo por aquellas personas que tal vez están enteradas de aquel hombre que se hace pasar por sabio, James Cameron, que fue el que escribió también el Titanic, que hace muy poco salió anunciando a los cuatro vientos que habían encontrado la tumba perdida de Jesús. Y entonces están ahí las redes y lo demás diciendo, ay, pero encontraron a Jesús, porque dice que encontraron 4 o 5 osarios con una descripción que decía: aquí yace María, aquí yace José, aquí yace María Magdalena, aquí yace Jesús, y coloca que yace también la hija de Jesús, argumentando que Jesús tuvo una relación con María Magdalena y que esa relación tuvieron una hija. Fíjense, atentando siempre contra la imagen de Jesús, porque dice en ese osario que lo encontró un arqueólogo israelí. Y el mismo arqueólogo refuta eso y dice: no, él no puede, porque lo está haciendo es por plata. Él no puede decir que encontró la tumba de Jesús, que encontraron los restos de Jesús, cuando no es cierto. Yo mismo encontré eso, y él lo toma y él hace una publicidad y gana dinero con eso. Dice: pero realmente yo no puedo asegurar, yo que lo encontré, no puedo asegurar que sean los restos de Jesús, solamente porque dice aquí yace Jesús. Y quiero decirles que el nombre de Jesús en ese tiempo es tan común como hoy en día muchos nombres. Entonces no solamente Jesús de Nazaret que conocemos se llamaba Jesús, había muchos que se llamaban también Jesús, como hoy en día llamarse muchos Pedros, ¿no? Aquí hay un Pedro, claro. Como llamarse en Gloria, como llamarse en Carlos, como llamarse en Luis, era un nombre muy común. Y sí, efectivamente, él dice: yo encontré, y sí decía eso, pero yo no puedo asegurar que sea Jesús. Sin embargo, siempre para refutar, para contradecir, para echar por tierra la resurrección de Jesús, los milagros de Jesús, siempre van a buscar cosas. En este pasaje encontré a un Jesús. Colosenses capítulo 4, versículos 9 en adelante. Dice la escritura: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, está escribiendo el apóstol Pablo, todo lo que acá pasa os hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera nosotros, recibidle. Y escuche el versículo 11. ¿Y quién? Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús, pero no es Jesús de Nazaret. Esto para echar por tierra que ese Jesús que dice ahí podría ser cualquier otra persona que se llamaba Jesús, pero que no eran los restos de Jesús de Nazaret. Entonces, amados, tenemos que ser muy aplomados. Hay algo que la iglesia tiene que tener muy claro y muy seguro, y es la confianza más grande. Por eso hablamos hoy que la resurrección es la piedra angular, es la base del cristianismo. Mire, si no hay resurrección, si Jesús no hubiera resucitado, no había cristianismo. Escúcheme esto: si Jesús no hubiese resucitado, ustedes y yo estaríamos perdiendo el tiempo, porque estaríamos siguiendo a una persona común y corriente que fue muy buena gente. Pero lo que marca la diferencia es la resurrección de Jesús. Les digo con sinceridad, si Jesús no hubiera resucitado, mejor nos hubiéramos ido a pasar vacaciones estos días a Cartagena, mejor nos hubiéramos ido a descansar, mejor nos hubiéramos quedado en la casa durmiendo. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra creencia. Todo lo que hemos aprendido hasta hoy del cristianismo se iría por tierra, no habría ningún fundamento. Y eso es lo que quiero que hoy por favor estudiemos, las bases fundamentales, la realidad de la resurrección de Cristo. Y vamos por favor, Marcos capítulo 16, versículo 9 en adelante. La Biblia habla en muchos pasajes de que Jesucristo se manifestó. Dice Marcos 16 a partir del verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús, ¿habiendo qué? Resucitado Jesús. ¿Alguien lo puede creer? Yo creo que Jesús resucitó, que esto es verdad.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta María Magdalena que dicen acá es la que argumentan, la que dicen, la que quieren supuestamente adjudicarle a Jesús que fue la amante de Jesús y que tuvieron, por un lado dicen que un hijo, el otro no, que fue una hija. Se contradicen ellos mismos, pero bien, igual es mentira. Vamos. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban ¿cómo? Tristes. ¿Y cómo estaban? Llorando. ¿Por qué estaban tristes? Porque estaban llorando. Sencillamente porque dijeron, ya no tenemos nuestro líder, ya nos quedamos sin piso ahora, ya van a venir por nosotros, nos van a matar también. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice la palabra? No creyeron, no lo creyeron, amados. Eso le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, que hablamos de Jesús, que decimos amén, que venimos a la iglesia, que oramos, que leemos la Biblia, pero cuando tenemos que enfrentar una realidad, nos echamos para atrás, no creemos a las promesas de Jesús. Ahí estaban los discípulos, los que caminaron con él, los que durmieron con él, los que jugaban con él, los que estaban en la mesa con él, los que estaban ahí, los que lo vieron literalmente. Esta palabra visto que está aquí es verlo literalmente. Dice que María Magdalena se fue donde estaban los discípulos. Y ahí estaban, seguramente llegó y Pedro estaba por ahí arreglándose los guaraches, por ahí estaba Tomás y ella dijo, muchachos, Jesucristo resucitó. Dijo, ay, yo no creo eso. Tomás siempre incrédulo. La gente pesimista, la gente que no cree que Dios pueda hacer cosas grandes y maravillosas. Ahí estaban y escuche lo que sigue diciendo, que no le creyeron. ¿Por qué no le creerían? ¿Por qué? ¿Por qué estaban llorando? ¿Por qué estaban tristes? Porque a pesar de que Jesús estaba con ellos, dudaban del poder de Dios. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 1 en adelante muestra otro testimonio, otra evidencia bíblica de que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado. Unas mujeres fueron a ungir el cuerpo, que es de donde sale la canción, la primera que cantamos. Van a ungir el cuerpo. ¿Y con quién se encuentran? ¿Cuál es la sorpresa de ellas? Ellas iban como de costumbre, de tradición, a ir a ungir el cuerpo de una persona que estaba muerta. Pero Jesús era diferente a los demás. Dice la escritura que pasando el día de reposo, Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. ¿Ha resucitado como qué? ¿Dijo que iba a resucitar? ¿Cumplió su promesa? Sí, como todas. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, escucha el versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, salve. Esa palabra salve, que Jesús cuando se encuentra con ellas es, qué alegría verlas, qué felicidad verlas de nuevo. Y ellas acercándose, escuche lo que dice, acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué hicieron? Y la adoraron. Palabra griega que es proskuneo. Y esa palabra proskuneo es adoración que solamente se le puede dar a Dios. Y yo pregunto, si Jesús no hubiese sido Dios, Él no hubiera permitido esa adoración. Él sabía que era Dios. Estas mujeres llegaron a adorar. Estas mujeres reconocieron que Jesús era Dios, que Jesús estaba con ellos. Y repito una vez más, tristemente hay religiones que pululan, que abundan, que son de las más grandes en el mundo, que aseguran que Jesús no es Dios. Si Jesús no hubiera sido Dios, Él no hubiera recibido la oración de esas mujeres. Pero sigamos, por favor. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19.
Aquí Jesús se le aparece a 10 discípulos. Cuando llega la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Quiero que noten lo siguiente, dice que estando las puertas ¿cómo? Cerradas. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos en el costado. Manos que ya estudiamos, que manos es la muñeca, que Jesús no fue atravesado literalmente en las manos, sino que fue la muñeca, y dice manos porque en ese tiempo de Jesús la mano iba desde la muñeca para arriba, pero que biológicamente, históricamente no fue crucificado, no fue atravesada sus manos sino la muñeca. Si hubiera sido atravesada las manos con un clavo como este, pues sencillamente se desgarra y no hubiera resistido el cuerpo. Realmente Jesús fue clavado desde la muñeca. Pero bueno, sigamos acá. Dice la palabra, versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero fíjense que dice, eran 10 discípulos que estaban, no estaba Tomás, no estaba Matías todavía al reemplazo de Judas Iscariote. Escuchen esto, le dicen cuando llega este hombre incrédulo, Tomás, le dicen: Tomás, imagínate de lo que te perdiste, vino el maestro. El maestro, sí, aquí estuvo Jesús, vimos sus llagas, vimos sus heridas. Ay, yo no creo, yo hasta no ver, no creer. Sin embargo, notamos por un lado la incredulidad del ser humano y por otro lado la paciencia de Jesús, porque más abajo dice la escritura, en el versículo 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, no creeré. Escuche el versículo 26 de Juan 20. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y le puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego Jesús dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino que, dígale que está a su lado, no seas incrédulo, sino creyente. A veces somos como Tomás, incrédulos. Y Dios dice: no seas incrédulo. Es decir, amados, el punto aquí es el siguiente: si nosotros creemos en Jesús, creámosle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Los grandes milagros que uno encuentra en la Biblia fueron de personas que decidieron creerle, aunque todo estuviese en contra. Aquella mujer que padeció de flujo de sangre por muchos años, que había gastado todo lo que tenía, pero esta mujer hizo un cuadro mental y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Su nivel de fe era tan alto que Jesús, cuando hace el milagro, dice: mujer, tu fe te ha sanado. Y yo digo, Jesús está hablando acá: Tomás, no seas incrédulo, sino sé un creyente. Creyente es, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé qué es lo que tú estés viviendo, no sé si tú estás deseando un milagro, no sé qué está pasando en tu vida, pero el punto aquí central es: sé creyente. Versículo 28: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Creyó. ¿Por qué creyó Tomás? Porque vio, porque metió el dedo en la llaga. Dijo: sí. Jesús, ¿qué le dijo? Versículo 29: porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, claro, Tomás, sí, crees porque, pero cuando te dijeron, tú no creíste. Ahora como me ves, entonces ahora sí que crees. Pero mire estas palabras maravillosas que Jesús dice: bienaventurados, es decir, dichosos, muy felices. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué dice su Biblia? Los que no vieron y ¿qué?
y creyeron. Dichosos, felices son aquellos que sin ver creen. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son esos bienaventurados? ¿A quién hace referencia? ¿A quién se refiere Dios? ¿A quiénes? Diga conmigo sin temor si es que así es. A nosotros. Los que no lo hemos visto, pero que creemos. Los que al leer estas escrituras decimos eso es verdad. Jesús está vivo, Jesús resucitó. No lo hemos visto, no lo hemos encontrado, no hemos metido nuestro dedo en la llaga, no caminamos con Él, no se nos ha revelado, no ha pasado por la mitad del camino nuestro, no ha entrado a nuestra casa, no lo vemos en este lugar físicamente, pero creemos que Él está. Bienaventurados aquellos que sin ver creen. Y nuestro nivel de fe tiene que subir, amados. Cree en aquellos momentos duros de tu vida, en aquellos momentos donde no hay una esperanza humana, en aquellos momentos donde los diagnósticos están todos en contra, donde las circunstancias son negadas completamente para ti, donde las puertas están completamente cerradas, pero tú dices, yo voy a creer porque Jesús está conmigo, Él está conmigo, Él me acompaña, Él no me va a dejar solo. Cree, solamente cree. El gran problema del cristianismo de hoy, y tengo que decirlo, yo no sé si de pronto alguien se sienta incómodo con esto, pero lo tengo que decir. El gran problema del cristianismo hoy en día es que se acostumbraron solamente a ver las cosas, a sentir las cosas, porque los han llenado una cantidad de dogmas, de tradiciones y lo demás. Que quiero ver el polvito de oro que cae del cielo, que yo quiero sentir algo, es que yo no siento nada, y se volvió un evangelio, un cristianismo sensorial. Solamente si siento, es que yo fui a la iglesia y no sentí nada. Se acostumbraron a lugares donde los llaman al frente y que les impongan las manos, y es que sentí como un escalofrío, sentí como que me movía. Se acostumbraron a que los empujen, los tiren al piso y se revuelquen, es que sentí. Y eso no es el evangelio. No se trata de sentir, porque el cristianismo es por fe, no por vista, no por lo que yo sienta, sino por fe. Y aunque yo no vea nada todavía, aunque yo no sienta nada, simplemente creo que si Dios lo ha dicho, que si Jesús lo ha dicho, Él lo va a hacer. Y le creo, Señor. No sé cuándo, no sé de qué manera, no sé de qué forma, pero si tú dices que lo vas a hacer, Señor, yo creo. El justo por la fe vivirá. ¿Están conmigo, por favor? Dígale que está a su lado, el cristianismo no es de sentir. Diga, el cristianismo es de creer. ¿De qué? Diga, no por sentimientos, sino por fe. Tomás, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque nunca lo veamos en esta tierra, amados, creamos que es real. Creamos que el cielo es real. Hay gente que mire, hay gente que aún se precia de ser cristianos, pero no creen en el cielo. Otros, caso extremo, no creen en el infierno. Eso no es así. Eso uno se muere, que ahí se acabó todo. Amados, debemos creer que hay un cielo. ¿Cuántos creen que hay un cielo? ¿Cuántos creen las palabras que Jesús dijo, que está preparando una morada? Que allá es un lugar hermoso, donde no habrá llanto, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, donde solamente es gozarnos en la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor tiene para su iglesia. ¿Tú lo puedes creer? Yo creo eso. Yo creo que si una persona está con Cristo Jesús, si ha entregado su vida a Cristo Jesús, en el último instante, cuando ya da su último suspiro, cuando cierra sus ojos, Él cierra sus ojos, y cuando lo abre, va a estar en ese lugar de privilegio. Dios tiene eso preparado. Pero también yo creo que hay un lugar de tormento, hay un lugar de infierno. Yo creo que hay un lugar de dolor, y es un lugar eterno de sufrimiento. Y creo que aquella persona que niega a Jesús, aquella persona que no ha entregado su vida a Jesús, aquella persona que no lo tiene como el Señor y Salvador de su vida, si muere, así sea muy buena gente de esta tierra, si muere sin Cristo en su corazón como Señor y Salvador, cierra sus ojos, y cuando lo abra está en la mayor condenación. Y que después de que esté ahí,
por más que paguen misas y responsos y que oren por esa alma para que salga del infierno y que se vaya al cielo a descansar, y por más que crean que está en el purgatorio, esa es una blasfemia, es una mentira, no está bíblicamente. Por más que sea una cantidad de cosas, porque eso hace el enemigo, distraerlos para que vivan de cualquier manera y que eso no se preocupe, que eso pagando unas misas lo sacan de ahí. Es mentira, amados. Yo creo que la salvación no la ganamos en esta tierra por creer en Cristo Jesús, y que después de que la persona está muerta ya no puede hacer absolutamente nada, no escucha, no siente nada. Es aquí en vida, es ahora, es en este tiempo, y que creo que el Señor en cualquier momento puede venir o puede llamarte a su presencia. ¿Cómo estás? Creo que en cualquier momento nosotros podríamos partir de esta tierra, y no importa la edad, no importa si es niño, si es joven, si es anciano, no importa. La pregunta es, ¿estamos preparados? O algunos están diciendo, no, yo estoy tan tranquilo, de verdad, yo me arrepiento cuando ya vaya en la ambulancia y cuando ya esté por allá en los últimos momentos, ahí sí me arrepiento. Eso está bien, pero ¿y si no tienes el tiempo? ¿Y si no tienes la oportunidad? Yo prefiero creer lo que está escrito. Yo prefiero creer que el cielo es real, y que nosotros aquí determinamos cuál va a ser nuestro destino final, con Cristo o sin Cristo. Y pueda que tu papá sea muy cristiano, pueda que tu mamá sea muy cristiana, pueda que toda la vida hayas estado metido en una iglesia, pero si no has entregado tu vida a Cristo, si no has nacido de nuevo, estás en problema. Pero sigamos, por favor. Juan capítulo 21. Aquí posteriormente, en este capítulo 21 de Juan, hay una escena que estaban tristes los discípulos. El prototipo de las personas que sí creen, pero se dejan llevar por las emociones. Y me llama mucho la atención esta historia porque hay cosas bien interesantes aquí. Juan capítulo 21 a partir del verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es curioso porque Tiberias fue el lugar donde sacó el Señor a Pedro y le dijo, ya no vas a estar más pescando, a partir de ahora te vas a ser un pescador de hombres. Pero aquí es algo paradójico el saber que cuando ellos se sienten que ya Jesús no está, entonces tiene una tendencia, y la tendencia de Pedro, y ahí lo siguen muchos, la tendencia de Pedro es, no, ya esto se acabó, ya fue muy bonito lo de Jesús, la pasamos muy chévere con Jesús, fue una experiencia muy bonita, aprendimos mucho, pero no, ya hay que ser reales, vamos a volver a lo mismo, y se devuelve otra vez de donde el Señor los había sacado. ¿Notan la debilidad del ser humano? Siempre la tendencia a buscar otra vez atrás. Pero escuche lo que dice. Y se manifestó de esta manera, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, por lo menos habían 6 ahí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué? ¿No pescaron qué? Nada, ni una rana pescaron. Sí. Ya había pasado por esa experiencia en el ministerio de Jesús, nada. Pero dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Aquí estoy hablando de un Jesús resucitado. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de ¿qué? De peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Sí, eso solamente lo puede hacer Jesús. O sea, volvieron a tener la experiencia de la pesca milagrosa. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa. Pues se había despojado de todo, amados. Ya, esto ya no hay nada que hacer, ya botemos esto. Con muchas personas, amados, perdónenme, que cuando las cosas no les salen como quieren, entonces votan la iglesia, votan el cristianismo, votan, ya no vuelvo por allá, ya qué más, ya. Yo quería esto y no vi. Así hay mucha gente, ¿conocen gente así? Quizás aquí hay alguien, quizás tú seas esa persona que dice, no, yo como que no vuelvo a la iglesia, no hicieron las cosas que yo quería, no hacen como a mí me gusta, yo como que no, Jesús no hizo ese milagro que yo esperaba, yo como que mejor ahí está el prototipo, las personas que, pero miren el amor y la misericordia de Jesús a pesar de todo.
Versículo que vamos 7. Vamos al 8. Y los otros discípulos, bueno, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no estaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, y aquí hay detalles curiosos, amado, porque es que esta pesca que se da acá es muy diferente a la pesca que se dio antes. Antes, cuando la pesca milagrosa, Jesús les dice: bogue para adentro, acá, Señor, no más allá, acá no más allá, y estaban casi en el centro del mar, y ahí lanza la red. Pero es que aquí no, aquí es la orillita, para demostrar que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace como Él quiere y cuando Él quiera, que Él puede obrar de una forma sobrenatural, y no es un esquema, no es un ritual, no es un formato, no, Él se mueve de la forma que quiera. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de ¿qué? Pececitos de acuario, por ahí como no, escuchen, grandes peces. Y dice la Biblia, ¿cuántos peces? 153, fíjese los detalles. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de ¿qué? De haber resucitado de los muertos. ¿Notan una evidencia? O sea, eso no fue una fantasía, eso no fue, no, es que estamos psicológicamente afectados y es como que lo estamos viendo en visión, es que estamos tan mal que de todo lado lo vemos. No, era Jesús real, amados. Jesús resucitó de los muertos, se manifestó. Pero escúcheme, de pronto llama a Pedro y dice, versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta, es decir, cuida, alimenta mis corderos. Y fíjese que lo llama Simón Pedro. Él le cambia el nombre de Simón para poner el nombre de Pedro, que quiere decir Petra, piedra pequeña, sólido. Está formando a Pedro. Recuerde que ya Pedro había pasado por un proceso de zarandeo, ya eso lo estudiamos. Pedro, a pesar de eso, todavía tenía cosas. Todavía había incredulidad, todavía había autoconfianza, había muchas cosas. Y aquí le dice: mira, yo quiero hacerte, Pedro, yo comencé un proceso contigo, y eso aplica para nosotros. Yo quiero hacer un proceso con ustedes, iglesia, dice el Señor, y me incluyo. Quiero hacerlos sólidos. ¿Hacerlos qué? Sólidos. ¿Qué es sólido? Que no nos dejemos mover, amados. Se avecinan cosas duras y terribles. Vienen cosas tremendas para esta humanidad. Pero el Señor quiere que seamos sólidos, que nos mantengamos, que no titubeemos, que no fluctuemos, que no es que a veces sí y a veces que no, sino que estemos firmes en Dios, que nos mantengamos sólidos, aunque tu familia se ponga en contra, aunque tú seas el único, no importa, mantente firme, mantente sólido. Es que no me acompañan en la casa, es que mi esposo, es que mis hijos, no importa que los demás declinen, mantente sólido. Y eso es lo que estaba haciendo, convirtió en un hombre sólido. Y le dice: apacienta mis ¿qué? Mis corderos. Pero para poder apacentar los corderos, este hombre tenía que ser ¿qué? Una vez más, sólido. Tenía que ser procesado, escúcheme. De ahí las pruebas, de ahí las circunstancias que tú tienes que manejar, que yo tengo que manejar. Pero tenemos esas experiencias, nos llevan a que confiemos en el Señor y que nos mantengamos sólidos. Sólidos. Cuando pasa el zarandeo, Pedro, que lo vimos estos días también, el Señor dice: una vez vuelto, ven y afirma a tus hermanos. O sea, una vez tú has pasado por esa experiencia, ven basado en la experiencia que tienes y ayuda a otros. Dios nos permite pasar por experiencias para que seamos sólidos y ayudemos a otras personas. Ya, yo tengo la experiencia, ahora te voy a enseñar a ti. Yo pasé por eso y yo sé que Dios es fiel. Dios me ha sacado adelante. Tómate de la mano de Dios, aférrate en Dios, que Dios te va a sacar adelante.
Pero tenemos la solidez. Pero si no nos ven fluctuantes, nos ven que nos la pasamos quejándonos, nos ven que nos la pasamos llorando por la circunstancia, ¿qué solidez tenemos? Dios necesita, escúcheme en esto, amados, Dios necesita una iglesia sólida para ayudar a mucha gente que está afuera, débiles, raquíticos, anoréxicos espiritualmente. Por eso forma la iglesia y por eso te pasa por pruebas y me pasa por pruebas, porque las pruebas nos afirman más en Dios. ¿Están conmigo? No para que tú declines, no para que la prueba te mate. Hemos visto hasta la saciedad, hemos visto testimonios de personas que creyeron en Él. Daniel y sus amigos, Abraham e Isaac, tantos testimonios que hemos visto, personas que se mantuvieron firmes y Dios les dio, a la postre le dio la ¿qué? La victoria. Escúcheme, apacienta mis corderos. Luego lo vuelve y lo llama, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió que sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Tú sabes que qué? Diga conmigo: tú sabes que te amo. Jesús le pide una afirmación por cada negación. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Cuántas veces le está pidiendo que le confirme si lo ama? Como Jesús equilibrando las cargas, niveles, listos, ya estamos a cuenta. Pedro, ahora sí, desarrolla el ministerio. Amados, necesitamos estar a cuentas con Dios. Ese mismo Pedro, ya procesado, formado, sólido, es el Pedro que escribe en sus cartas que el Señor nos da leche espiritual. Y él es el que comienza a amamantar de una manera espiritual hablando, a darle la bebida, la leche a las personas. Es el mismo que escribe a los pastores, a los líderes, le dice: apacentar mi grey. O sea, es un Pedro que ya pasó por la experiencia, un Pedro que sabe que ya con Dios no tiene pierde. Uno que escribe que sigamos al Señor, que sigamos sus pisadas. O sea, es un Pedro que ya pasó por el proceso. Y ustedes saben que después de todo esto, el ministerio de Pedro se dispara de una forma impresionante. Predica, 5,000 se convierten, en la otra 7,000 se convierten. Es un hombre que Dios lo comienza a utilizar, porque ya es un hombre sólido. Y pasa, y la sombra de Pedro sana a los enfermos. Y la gente dice que este Pedro es tremendo, es poderoso, porque ya había sido procesado, porque ya era un hombre maduro, era un hombre sólido. Amado, necesitamos llegar a una madurez, a una solidez en Cristo Jesús. Sigue manifestándose Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Este es un hecho cuando Jesús va a ser levantado. Hechos 1:10. Dice la escritura: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuche esta promesa: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto que ir al cielo. Es una promesa. Quiero decirles, posiblemente sea de las únicas promesas que aún no se han cumplido. Está hablando que así como Jesús subió, un día va a venir. ¿Cuántos saben que Jesús va a venir por segunda vez? ¿Ustedes lo creen? ¿Y por qué? ¿A qué va a venir Jesús? ¿A morir otra vez? ¿Por los pecados? ¿Otra vez va a venir a ser crucificado? No. La gente dice: no, yo voy a esperar la segunda vez que venga y ahí sí me voy a convertir, ahí sí me voy a entregar. No. Él no viene la segunda vez a eso. Él vino montado en un pollino. Él vino en humildad. Pero la segunda vez que Él venga, Él va a venir ¿a qué? A reinar, a gobernar con su iglesia. Entonces, amados, es una promesa que está por cumplirse. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuánto falta para eso? El próximo evento, ustedes se acordarán de estas palabras que les voy a decir. El próximo evento que se dará a nivel mundial
que va a trascender, que va a marcar la historia de la humanidad. ¿Saben cuál es ese evento? El rapto de la iglesia. Es diferente a la segunda venida de Cristo. Que en el rapto Cristo no viene a la tierra, en las nubes vamos a encontrar con él. El próximo evento que marcará la historia de esta humanidad se llama el rapto de la iglesia. ¿Estás preparado? ¿O te vas a quedar? Es una decisión muy personal. ¿Cuándo va a ser? Miren, todos los eventos, todas las señales están listas y preparadas. En un abrir y cerrar de ojos, mis amados. En un abrir y cerrar de ojos. Luego ya vendrá el Señor y va a gobernar y lo demás, pero ya la iglesia ya no está aquí en la tierra. Así que por favor, estemos listos. Por eso está hablando de ser sólidos, de ser firmes. Deje de pegarse de las pequeñeces, de los detalles, y afírmate en Dios. Esto es maravilloso, amados, porque miren, ellos pudieron ver lo siguiente. Ellos pudieron presenciar, pudieron gozar de Jesús en la tierra, caminar con él, tocarlo, abrazarlo. Eso lo disfrutaron ellos, nosotros no lo disfrutamos. Disfrutaron también la resurrección, lo vieron, estuvieron con él. Pero ellos no vieron el retorno de Cristo. Los ojos de ellos no lo vieron. Tal vez la próxima generación lo verá. Tal vez esta generación lo verá. Tenemos que estar muy preparados a eso. Pero sigamos. Estos son de los eventos maravillosos que están ahí escritos en la Biblia. Después, cuando Esteban está siendo martirizado, usted sabe que Esteban fue un hombre, el ministerio de Esteban fue muy corto. El ministerio de Esteban debutó Esteban como predicador, y el mismo día que debutó fue despedida. Debut y despedida, porque en la primera predicación había un propósito, sí, pero fue muy corto el ministerio de Esteban. Pero en ese momento, Hechos 7:55, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo Esteban: veo el cielo abierto, exclamó, y al Dios del hombre de pie, o al Hijo del hombre, perdón, de pie a la derecha de Dios. Hechos 7:55. Lo vio. Pero hay una aparición que a mí me llama mucho la atención, y es que ya no es a los discípulos, ya no es con su gente, sino que ahora se le aparece a un hombre que era un enemigo de él, que era un perseguidor de la iglesia, que se llamó Saulo de Tarso, ¿recuerdan? Y Dios permite que este hombre que no conocía de Jesús, que no había visto a Jesús, que no estaba siguiendo a Jesús, ahora lo pueda ver. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios 15:1, carta del apóstol Pablo a los Corintios. Aquí es la experiencia de Pablo, cómo cuenta esto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. Aquí hay unas cosas que quiero anotar, quiero analizar algo interesante en esto. Escuche que Pablo dice que les declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también, escúcheme, perseveráis. ¿Qué será perseverar? ¿Qué será perseverar? ¿Qué nos está hablando el Señor cuando dice que perseveremos? ¿Qué será? Que sigamos, que seamos constantes, que vayamos adelante. Vamos, no importa el problema, no importa la lucha, no importa cómo me siento, sigo adelante. La perseverancia es una señal de un verdadero cristiano. El perseverar es una característica que debemos tener nosotros. Que los demás se quedan en la mitad del camino, no importa, pero yo sigo. Perseveremos, porque hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido en Cristo Jesús, entonces ya nuestra meta está puesta en Él. Ya no miramos las cosas del mundo, ya las cosas del mundo no nos desacomodan. Nosotros tenemos una meta fija, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Finalmente su tendencia es volver a la carne. Pero el que es del Espíritu, Espíritu que es. Y si nosotros somos espirituales, tenemos que seguir avanzando en lo espiritual. O sea, tú no puedes volver a la carne, volver al mundo, volver al pecado. No, amados, ya nosotros estamos en un camino. Perseveremos. Quiero decirles, nos queda poco.
Nos queda poco. Algunos nos queda o les queda más poco tiempo que a otros, pero es muy poco lo que nos queda, amados. Perseveremos. No fluctuemos, no desmayemos, no tiremos las cosas. No, el mundo va a comenzar a cautivarnos, a seducirnos. Los jóvenes van a ser muy atraídos por las cosas del mundo. Y los jóvenes que están acá, por favor, busquen de Dios de corazón. No lo busquen porque su papá lo trajo, porque su mamá lo trajo, como para que no le pongan cantaleta en la casa, entonces yo voy. No, amados jóvenes, hoy están sus papás, quizás mañana no estén. Así no estén, sigan adelante en Dios. Busquen a Dios de todo su corazón. No hay otro camino, no hay otra verdad. Lo que el mundo les ofrece, las fantasías del mundo son efímeras, son pasajeras. Hoy están, mañana no están. Los quieren enredar, por eso tanta tecnología, tantas cosas que tienen distraído a los niños, a los jóvenes. Por favor, tenemos que llevar a nuestra familia, que busquen de Dios más que nunca antes, amados. Que perseveremos. Dice Juan capítulo 1, versículo 2, primera de Juan 2, a partir del verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gente que hoy se reúne para aparentemente buscar de Dios, pero apenas tienen un problema, apenas tienen una dificultad, se apartan de Dios. Es bíblico eso, amados. No tiene que extrañarnos. Estaban con nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, habían ¿qué? Permanecido con nosotros. Habían permanecido. Entonces, así pasen los años, así pase el tiempo, así pasen los eventos, lo que sean, manténganse firmes. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Pablo dice que perseveremos, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, estoy en 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, si se mantienen, si perseveran. Si no, creísteis en vano. O sea, perseveremos, amados. No vayas, mire, no vayas detrás de los milagros. O sea, no busques a Jesús por los milagros. No vaya detrás, es que yo voy a la iglesia esperando que Dios haga este milagro, me sane a fulano de tal, me abra puertas en un negocio, conseguir un marido, conseguir... No, tú no puedes estar detrás de las cosas de Dios para que Él haga un milagro. No, búscalo como persona, como lo que es. Escuche lo que dice el versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en ¿qué? En vano. ¿Qué es creer en vano? Hay evangelios que son vanos, que son huecos, que son vacíos, que solamente están llevando a las personas a que miren lo de la tierra, lo terrenal, lo humano, lo físico. Eso es vano, amados, porque pueden tener muchas cosas materiales, no niego, pero finalmente eso es vano, es vacío, es hueco. Nada de eso se van a llevar. Cuando se centraliza un evangelio, cuando se centraliza un mensaje, una predicación en las cosas materiales, eso es vano, todo es vano, amados. ¿Si están conmigo en eso o no están de acuerdo? Es vano, amados. Centrémonos en las cosas que son eternas, que quizás no las vemos, pero que sabemos que ahí están. Escuchen esto, dice, si no has creído en vano. Tú tienes que tener una fe genuina, un arrepentimiento genuino, una entrega genuina al Señor. Escuche lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente, ¿qué será primeramente? Primeramente, un orden de importancia. Aquí hay varios principios. ¿Qué es lo que está diciendo? Hay un orden en todo. Diga el que está a su lado. En todo hay un orden. Diga, porque Dios es un Dios de orden. Y dentro del orden, lo que Pablo está escribiendo es que él enseñó lo que recibió. Es decir, que el verdadero ministro de Dios enseña lo que recibe de Dios. Enseña lo que es importante por encima de cualquier otra cosa. Que cumple la función por la cual fue encomendado. Y primeramente se centra en eso. ¿Cuál será el centro del evangelio y el centro del propósito por el cual vino Cristo a esta tierra? ¿Cuál fue lo más importante? ¿Qué fue lo más importante? ¿A qué
¿Cuál fue el objetivo de Jesús al venir a esta tierra? ¿A qué será? A ver, dígame, ¿a qué? Salvación de las almas, ¿qué más? Perdonar nuestros pecados, ¿qué más? Primeramente, vamos a mirar qué es lo importante, lo primero. Y esto nos ayuda para aprender algo hoy. ¿Qué es lo primero que yo tengo que decirle a las personas? ¿Qué es lo primero que tengo que decirle a mis hijos? ¿Qué es lo primero que tengo que decirle a mi familia? ¿Qué es lo más importante? Más que traerlos a la iglesia, que es algo que es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué será lo más importante? ¿Cuál dentro del orden de prioridades debemos tener nosotros? Lo pongo como un ejemplo para que lo podamos entender de esta manera. Los padres de familia, ¿cuántos padres de familia hay acá? Y madres que han tenido que asumir la responsabilidad como si fueran padres de familia, ¿verdad? Madres cabezas de hogar. ¿Qué es lo más importante para ustedes? El vecino que está al frente, la comadre, ¿qué es lo más importante para ustedes? Para los casados, ¿qué diría es lo más importante? Primera instancia, ¿quién? Su esposa y sus hijos, en orden de importancia. Esposa e hijos, es lo más importante. Es la razón por la cual se trabaja, ¿o no? ¿Salen a trabajar para qué? Para suplir ¿a quién? A su esposa y la necesidad de su hijo. ¿Sí es así o no? ¿Ese es el orden de prioridades? ¿Qué pasaría si él sale a trabajar, a sudar, a luchar, y lo que gana es para el vecino de al frente y el compadre? ¿Es un orden? No, no es el orden. Dice, un momentico, y la esposa aguantando hambre, los hijos aguantando hambre, pero él con los amigos derrochando la plata y lo demás. ¿Ese es un orden? No, no es un orden. Hay un orden, hay un orden. En todo hay un orden. Primeramente trabaja para suplir las necesidades de su hogar, de su casa, de su familia, de sus hijos. Si es así o no, eso es lo más lógico. O sea, necesitamos tener pues conocimiento, es lo más lógico. En el evangelio también hay una lógica dentro del orden de importancia. Escuche, versículo 3. Que Cristo, ¿qué dice? Murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Cuál entonces es la razón de venir Cristo a esta tierra y de morir, de llevar, mire, este clavo que es uno así parecido que le atravesaron sus pies? Este látigo que dijimos es una tercera parte. Tenía 10 ramificaciones, este tiene solo 3 y tenía 10 a 15. La explicamos el viernes, ¿no? Que este es uno muy parecido, lo tomamos muy parecido a lo que tuvo Jesús. En la punta hay metal, hay como unas uñas metálicas. Hay unas incrustaciones de plomo y de hueso. Y cada vez que le daban un latigazo a Jesús y a todos los que lo latigaban, les desgarraban, le rompían literalmente. Decíamos que se les veía hasta las venas, hasta los músculos, hasta las articulaciones quedaban expuestas. Muchos de ellos, sus vísceras quedaban ahí. O sea, ¿cuál sería el motivo para el cual Jesús vino y quiso voluntariamente cargar y que le colocaran una corona de espinas y lo demás? ¿A qué vendría? ¿Cuál sería el propósito? ¿Para que tengas un carro lujoso? ¿Para que tengas una casa la mejor del barrio y de la cuadra? ¿Para que tengas el mejor negocio? ¿Para que tengas el mejor esposo, la mejor esposa? No, escúcheme, todo eso es secundario. Primeramente, lo que la gente tiene que saber es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, para darnos la salvación, la vida eterna. De manera pues que cuando tú le vas a predicar a alguien, no puedes decirle, mira, ve a la iglesia, mira, busca a Jesús porque Jesús te quiere dar un buen esposo. Mira, porque Jesús te quiere pagar las deudas. Ven, Jesús a eso vino, para que tengas un gran negocio. Mira, Jesús vino para que tengas el mejor carro de la familia. No, para eso no vino Jesús, amado. Pero eso es lo que se predica. Y eso es lo que la gente quiere que les digan. Que Jesús les va a dar, que vas a tener. Que como eres la princesa de Dios vas a tener todo lo que quieras. Que como eres un hijo de Dios vas a vivir como un rey en esta tierra. No es eso, a eso no vino Jesús. Primeramente, lo más importante dentro del orden es primero la salvación de las almas. Ahora, si ya has entregado tu vida a Jesús y ya el Señor salvó tu alma, tú has entregado, ya tú eres salvo, puede venir algo que es la añadidura. Y ahí, si Dios quiere,
Entonces te dará una buena casa, te pagará las deudas, te conseguirá ese esposo que siempre has querido. Pero eso es ¿qué? Añadidura. Pero la esencia, primeramente, a lo que vino Cristo fue para la salvación de nuestras almas. Eso es lo que dice la Escritura, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Él murió por qué? Bueno, eso, conforme a la Escritura. A lo demás no vino Cristo, amados. Lo demás son fábulas, lo demás es un engaño. Juan capítulo 6, versículo 25. La gente busca las cosas materiales. Y si tú estás ahí, yo quiero que reconsideres la motivación por la cual estás buscando a Jesús, por la cual estás buscando a Dios, por la cual vienes a la iglesia. En aquella oportunidad el Señor hizo una multiplicación de panes y de peces. La gente comió en demasía. El Señor multiplicó y todos quedaron saciados. Y les volvieron a pasar: mira, ¿quieres más pan? Mira, ¿te provoca más pan? No, quiero ir a más pescado. No, yo la verdad estoy muy lleno. Mira, que quedó. No quiero más. No, es que la verdad ya tengo acaso, estoy atragantado, eso no quiero más. Comieron hasta quedar saciados. Después de que todos comieron y quedaron saciados, sobraron 12 cestas. ¿Recuerdan eso? Listo. Se han alimentado. Al día siguiente, eso fue por la tarde noche, al día siguiente van a buscar a Jesús. Está el relato aquí. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Uy. Ellos sabían que estaba allá. Estaban detrás de Jesús porque había hecho un milagro y Jesús entonces vamos a seguir buscando a Jesús. Oiga, nos va como bien con Jesús. Con Jesús comemos bien, nos va bien. Jesús le dijo, escuche lo que les dijo Jesús: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse. A mí me parece muy suave esta traducción acá. Escúcheme, cuando la busqué en el original de este pasaje, ¿sabe qué dijo Jesús? Ustedes comieron como animales y se llenaron y ahora me buscan porque tienen hambre. ¿Comieron como qué? Como animales. O sea, ustedes no me están buscando por mí. Ustedes no están buscando al Hijo de Dios. Ustedes no están buscando por vivir en santidad, vivir en rectitud. Ustedes están buscando para que yo les dé lo que ustedes necesitan. Ustedes me están buscando porque tienen una necesidad y quieren que yo le haga un milagro. Por eso me buscan. Dice: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Hay de aquellos que toman este tiempo y que colocan sus letreros y sus campañas evangelísticas, que no tengo nada en contra de ellas, pero sí con la forma y como atraen a las personas, diciendo: vengan, noche de milagros, vengan a recibir su milagro. Y entonces las personas acuden y piensan que están bien con Dios y piensan y los hacen pasar al frente y les repiten una oración y dicen: no, yo estoy bien con Dios. Amados, Jesús no vino para hacerle milagros a la gente. Jesús no vino para satisfacer las necesidades físicas de las personas. Jesús está más interesado, escuchen esto, más interesado en tu alma, más interesado en tu espíritu que en tus cosas materiales. ¿Sí? Yo sé que eso no le gusta porque mucha gente, yo sé que está detrás de Jesús por las cosas materiales, porque les haga el milagrito para poder pagar esa deuda, para que cualquier cosa, no sé. Pero quiero decirles, desencantes, Jesús no vino a eso. Jesús, lo más importante, su principal tarea en esta tierra fue limpiarnos de pecado, darnos la salvación. Pero muchos andan detrás de Jesús y entonces, como no les da la añadidura, se van. Volvamos a Pablo, por favor, 1 Corintios 15, 2. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Entonces dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó, escuchen esto, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo conforme todo lo que pasó es conforme a las Escrituras. Todo lo que Cristo hizo fue conforme a las Escrituras. La gente dice: es que Pablo era un fanático de las Escrituras. Claro,
O sea, Pablo siempre se ciñó a las escrituras, a hablar lo que está escrito. Y escúcheme esto como principio. Si alguien, así sea yo, si alguien te dice algo que no está soportado por la palabra de Dios, no lo creas. Y digo, así sea yo. El día que yo les predique algo que no esté conforme a las escrituras, no estás obligado a creerlo. El día que tú veas por televisión o no, que llena un lugar y tú vas allá y eso que está hablando esa persona no es conforme a las escrituras, por favor, tú no lo puedes pasar, tienes que filtrarlo, entonces no es de Dios. Todo lo que te digan tiene que estar basado a la palabra de Dios. Esa es nuestra seguridad. No es que Dios no está escrito, pero Dios me lo mostró. Es que a mí un ángel me dijo, nada. De ahí nacieron los mormones y lo demás, porque un ángel llamado Moroni les habló y les mostró una cantidad de cosas. Entonces ya no creen en lo que está escrito, no creen en la palabra, sino que ahora creen en lo que el ángel o el fundador o el profeta o quien sea que sea. Mis amados, por favor, esa es nuestra seguridad. Tú tienes la palabra de Dios, es tu seguridad. Jóvenes, es la seguridad. Es la seguridad. Es que mi papá me dijo, sí, pero si su papá le dijo eso y no está de acuerdo a la palabra de Dios, no estás obligado. ¿Están conmigo, por favor? Es nuestra seguridad y el que está a su lado. Tenemos una seguridad. Pero sigamos, 1 Corintios 15, 4. Que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro, muy bien. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya murieron. ¿Cómo así? Cuando Pablo escribe esta carta, ya han pasado 25 años. Entonces Pablo está diciendo, mire, esta resurrección de Jesús le está afirmando la resurrección. Jesús resucitó, apareció a Pedro, apareció a los discípulos, apareció a más de 500, de los cuales muchos todavía están por aquí. Eso pasó hace 25 años. Otros en estos 25 años murieron. Ellos vieron eso. Vieron la resurrección de Jesús. Escuche, versículo 7. Después apareció a Jacobo, que es el mismo Santiago. Después a todos los apóstoles. Apareció. Esa palabra apareció, eso no fue en visión, no fue en sueños. Esta palabra apareció que está aquí es octamonai. Y octamonai de donde está la palabra que conocemos como óptica. Óptica. Lo vieron literalmente, lo vieron con los ojos, como ustedes me están viendo a mí. ¿Me están viendo o no? Como yo los veo a ustedes, que los veo también desde acá. Lo vieron, ellos lo vieron. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Lo vi claramente. Lo vi claramente. Pablo lo vio. A Pablo se le apareció ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, camino a Damasco, ustedes saben. Que el Señor le dijo, ¿qué hace? ¿Por qué está en contra mía? Dura cosa te da, dale patadas, puntapiés. ¿Qué hace? Y se le apareció, dice, yo que no merecía. Mire, los detractores dicen lo siguiente. Porque no falta alguien que te diga a ti cosas como eso fue una visión, ellos no vieron. Mira, dicen cosas como estas. Mira, no crea que Jesús resucitó, pero es que la Biblia dice que los vieron. No se crean eso. Lo que pasa es que ellos ya estaban tan trabajados psicológicamente que Jesús le ha dicho, mire, yo me voy a morir y voy a resucitar. Ya ellos los tenían trabajados en la mente. Ya Jesús les tenía trabajada la mente a ellos. Entonces, claro, cuando no está, entonces en su mente se imaginaron como si lo hubieran visto, pero no era él. Entonces muchos dicen, ay, pues sí, sabe que sí. Yo quiero decirle, mire, Jesús, escúchame lo que les voy a decir, seriamente. Jesús no tuvo ningún interés, ni tiene ningún interés de engañar a nadie. Él todo lo que ha dicho, lo hizo. Él no tiene nada como en su mente para decir, yo los voy a como enredar para que me sigan. No. Todo lo que está escrito, yo así lo creo, no sé ustedes. Todo lo que está escrito es verdad. Jesús nunca dijo una sola mentira. Jesús nunca vino a engañar a nadie. Jesús nunca vino a lavarle la mente a las personas para después engañarlos. No. Entonces, ¿cómo podemos refutar ese tipo de cosas? Alguien podría decir, pues claro, es que 3 años y medio fue el ministerio de Jesús con ellos, los trabajó mucho. Pero sigamos mirando, por favor, versículo 8 de 1 Corintios 15. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí
porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo, ¿quién era Pablo? Un perseguidor. Yo digo, bueno, vamos a suponer que, bueno, porque como estaba con los discípulos, entonces como que listo, pero es que estamos hablando de Pablo. Pablo no era ningún discípulo de Jesús. ¿Sí sabían eso, que no era discípulo de Jesús? Él no andaba entre los 12. Es más, Pablo no era amigo de los 12. Es más, Pablo era un perseguidor. Pablo estaba detrás de ellos para matarlos. Pablo no era que estaba buscando a Jesús para convertirse al Señor. No, Pablo era un completo enemigo. Entonces no tiene sentido de que le hubieran trabajado la mente a Pablo. ¿Cuándo? O sea, Pablo es el ejemplo más típico de la persona que, siendo apartado de Dios, apartado de Jesús, se convirtió al Señor, se le apareció el Señor. Ahí no hay ningún argumento para decir, no, es que claro, es que como Juan era el amigo y lo tenía ahí, lo arrunchaba y todo, pues claro, pues Juan, ¿cómo no lo iba a ver? No, amados, Pablo era completamente alejado. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y les escribe a los corintios, porque comenzó a darse un fenómeno como se está dando hoy en día. Quiero decir, y les digo esto porque lo he venido escuchando, de que hay personas que dicen que son cristianos, que hacen parte de la iglesia cristiana entre comillas, pero que no creen en la resurrección de Jesús. Así estaban en Corinto. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, entonces Pablo le dice de forma irónica, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, escribir lo que sigue diciendo. Y si Cristo no resucitó, vanas entonces nuestra predicación. O sea, ¿qué hago yo hablándoles a ustedes de un Jesús que no fue cierto? De un Jesús que no... Vanas, hueco esto. Vana también entonces es nuestra ¿qué? Nuestra fe. O sea, nos quedamos sin piso, amados, ¿o no? O sea, estamos creyendo en un Dios que no. Entonces, quedamos en nada. ¿Ah? ¿Notan la importancia de la resurrección? Vana, vacía. Mejor entonces dediquémonos a otras cosas y ya. Por eso es que es importante lo que está escrito, amados. Porque hoy en día está predicando de muchas personas. Abraham Lincoln dijo esto. Bill Graham dijo esto. El fundador dijo esto. El profeta fulano dijo esto. A nosotros, perdone, con respeto, no debe importar lo que digan esos grandes sabios. Lo que nos debe importar es lo que dijo Jesús y lo que está escrito en la palabra. De ahí tenemos que estar aferrados, amados. Versículo 15, 1 Corintios 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, mire esto, o sea, si los muertos no resucitan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, si no es cierto que los muertos resucitan, ¿qué pasa? Amados, qué tristeza, se lo digo sinceramente. Porque yo creo lo que dice la palabra. Y yo creo que mi papá, que murió creyendo en Cristo, resucita y que un día me voy a encontrar con Él. Y si eso no es cierto, entonces todos los seres queridos, los familiares que murieron, que tenemos la esperanza que resucitarán, entonces no es cierto. Entonces ¿dónde queda nuestra esperanza, nuestro consuelo? Qué tristeza, ¿o no? O sea, fuimos engañados. Se burlaron de nosotros, jugaron de nuestra fe. Se aprovecharon de nosotros, que nos dijeron que los muertos sí resucitan. Y resulta que ahora tu hijo que murió, entonces que no resucita. Entonces ya nunca más. ¿Será eso cierto? Sigamos. Si en verdad los muertos no resucitan, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es ¿qué? Vana. Entonces si Jesús no hizo lo que tenía que hacer, si todo esto que hizo fue una pantomima, si fue una obra de teatro, dejarse pasar esto por los pies, si todo eso no era cierto para limpiar nuestros pecados, entonces ¿cuál es el problema más serio?
Si Jesús no cargó sobre él la copa de la ira de Dios y cargó con nuestros pecados, entonces si eso no es cierto, entonces ¿qué pasa? ¿Que estamos con nuestros pecados? ¿Que estamos condenados entonces? ¿Estamos perdidos? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces más adelante dice, entonces comamos y bebamos y hacer lo que todo el mundo hace. Entonces, ¿para qué sirve estar acá? ¿Será que eso es cierto o no? Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sigue hablando de una forma irónica. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más miserables. Perdimos el tiempo todos estos días, amados, viniendo. Los familiares que nos vinimos para la iglesia, que nos llamaron, venga, ¿y por qué no nos acompaña esta Semana Santa? No, yo tengo que trabajar, yo estoy haciendo la obra del Señor, yo no puedo ir. Venga, pero ¿por qué no vamos? Mire que hay una casa que lo está esperando, vamos y descansamos. No, yo no voy. Si esto no fuera cierto, te dirá, pobrecitos, perdieron fue su tiempo. Bueno, algunos no lo perdieron tanto, de pronto algunos lo aprovecharon y hicieron otras más cosas. Fueron inteligentes. Pero aquellos que vinieron conmigo, estuvieron aquí el jueves, el viernes y están conmigo hoy, entonces perdimos el tiempo, yo perdí el tiempo. ¿Será que eso es cierto, amados? No. 2 Corintios 5:13. Porque nos van a decir, entonces, ustedes están locos. Locos, ustedes son unos locos. Hay con una Biblia para arriba y para abajo y hablando de Jesús, y en lugar de disfrutar con la familia, en lugar de descansar, de dormir. Locos. ¿Alguien le ha dicho que es loco? Cuando hablamos de las cosas de Dios, nos dicen que somos locos. Ustedes son locos. Escuche lo que dice la Biblia. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, igual que ellos, es para vosotros. O sea, si estamos pensando como ellos, que aparentemente son cuerdos, somos locos, amados. Escúcheme, al final todos somos locos. Nosotros porque creemos en Cristo, por la locura del Evangelio, y aquellos porque no creen en Cristo. A la final, ¿a quién le irá mejor? ¿A cuál de los locos les irá mejor? Yo creo que a nosotros. ¿No creen ustedes? Sigamos, 1 Corintios 15:20 y terminamos. Mas ahora, o sea, Pablo dice, ven, entonces todo eso perdimos el tiempo, entonces, irónicamente está hablando. Ahora retoma Pablo, versículo 20, mas ahora, recuerde que le estaba como exhortando a esa iglesia que quería como desviarse, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, eso no es cierto, Cristo resucitó. Y la muerte de Cristo era necesaria, ¿sí o no? ¿Por qué? Para liberarnos de nuestra condenación. Era necesario. Si Cristo no hubiera muerto, estábamos perdidos nosotros. Estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras rebeliones. Si Cristo no hubiera llevado la cruz, si Cristo no hubiera ido al Calvario, estábamos perdidos. Pero así como Cristo llevó y pagó, recuerde que se rasgó el velo. Cuando se rasga el velo es porque el Señor dice, ya, todo ha sido pagado. La deuda que tenían ustedes ya ha sido pagada a través de mi Hijo. Ahora ustedes no necesitan un intermediario, ustedes pueden venir a la presencia de Dios. Si Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado en esa tumba, hasta ahí hubiera llegado la historia. Pero la buena noticia, para terminar, es que Cristo resucitó para mostrarnos que ni siquiera la muerte lo pudo contener a Él. Y no solamente a Él, sino que ahora los que estamos en Cristo, juntamente con Él, también resucitamos. En un cuerpo diferente. Recuerda que traspasó las paredes y lo demás. Un cuerpo, escúcheme, esta es la esperanza. Nosotros un día partiremos de esta tierra, a no ser que el Señor venga antes, y aún nuestros cuerpos serán cambiados. No estos cuerpos que se desgastan, que se enferman. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, donde la materia no podrá detenernos, donde ya podremos gozar de una santidad completa, misma que no podemos disfrutar por nuestra carne. Pero lo que Jesús promete es que tendremos vida eterna y tendremos cuerpos nuevos. ¿Alguien lo puede creer? Por lo tanto, la muerte, quiero cerrar con eso, la muerte no tiene por qué asustarnos. Pablo lo escribió más adelante en el versículo 55 de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amados, con Cristo no tenemos pie.
pierde. Si estamos aquí, hablemos de Cristo. Y cuando partamos de esta tierra, vamos a celebrar la presencia de Él eternamente.